este encuentro y por supuesto deseando que gocen de buena salud. Yo hoy tengo que mencionar que estoy muy agradecida después de pasar pues por este bichito que nos ha estado picando del COVID, así que muy contenta y con mayor entusiasmo para avanzar en estos temas y pues qué más que nos acompañan en este momento ya muy cumplidamente 25 personas. Si bien hacemos parte de este encuentro las empresas de la Iniciativa de Paridad de Género de Colombia, creo que vale la pena que mencionemos qué es la Iniciativa de Paridad de Género y por qué la importancia que estemos aquí. Aunque creo que me voy a adelantar un poco y quisiera que de pronto Aranzazú y Marlene se presentaran y darles la bienvenida, por supuesto, a nuestra actividad. Dale, Aranzazú. Claro que sí, muchísimas gracias Laura por el pase. Yo soy Marlene Molero, soy una de las socias fundadoras de Gender Lab, ya van a escuchar un poco más de nosotros, pero somos la firma consultora con la que viene trabajando el BID en esta iniciativa que se llama ELSA, que les vamos a preguntar hoy para construir espacios laborales sin acoso sexual. Muchísimas gracias. Aranzazú. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Aranzazú Jorquiera. Yo soy la coordinadora de ELSA, así que, bueno, durante todo el proceso de las empresas ELSA voy a ser la persona que las esté apoyando y digamos, respondiendo a todas sus dudas. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, chicas. Y bueno, creo que vale la pena contar que mi nombre es Laura Catalina Londoño y soy la coordinadora de la Iniciativa de Paridad de Género en Colombia. Y con eso entonces pasar a mencionar esto que les decía, que es la Iniciativa de Paridad de Género, que es importante pues siempre recalcarlo y poder hacer este encuadre de la importancia de utilizar ELSA y que ELSA haga parte de la IPG de Colombia. La Iniciativa de Paridad de Género de Colombia es la alianza público-privada para el cierre de brechas de género en el mercado laboral en Colombia. Estos modelos público-privados de aceleración han sido promovidos en Latinoamérica por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial. Hoy en Latinoamérica somos 7 iniciativas de paridad de género que conformamos todo este modelo de aceleración. Estamos hablando de Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Argentina, Perú y próximamente Ecuador, quienes tenemos 3 objetivos concretos. Estos modelos de aceleración, a través de estos modelos de aceleración tenemos estos 3 objetivos: incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral, el cierre de la brecha salarial e incrementar la participación de las mujeres en cargos de liderazgo. Cada país construye su camino para avanzar hacia estos 3 objetivos y en el caso concreto de Colombia tenemos 11 acciones específicas en las que trabajamos de manera mancomunada las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector para acelerar los cambios necesarios en el logro de estos 3 puntos. Una de las acciones del plan de acción de la IPG es avanzar, es sumarnos en este esfuerzo y que más organizaciones se sumen a este compromiso nacional. Es por eso que hoy contamos con alrededor de 100 empresas de diferentes sectores y tamaños, quienes hoy buscamos que a través de la implementación de algunas acciones o de ejercicios específicos, como es el caso de un autodiagnóstico, les permita identificar esos puntos para trabajar, para acelerar los cambios y entregarles desde la Iniciativa Paridad de Género las herramientas necesarias que les permita avanzar hacia esos cambios. A través de esas herramientas que brindamos a las organizaciones, encontramos que hoy, concretamente, digamos, posterior a esa aplicación del autodiagnóstico, encontramos que hay unos retos mayúsculos para nuestras organizaciones. Como bien les decía ahorita, independiente del sector, de su tamaño, hoy tenemos un desafío y es que si bien las empresas en el caso de Colombia tenemos una ley que debemos aplicar, que aplicamos con relación a la garantía de los derechos laborales de las personas trabajadoras, carecemos de algo y es de los mecanismos que le permitan prevenir el asunto del acoso sexual. Carecemos de estrategias para empoderar a las personas colaboradoras en los temas de información y de tramitación de las situaciones de acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo. Y algo más desafiante aún, no tenemos un historial, una data, algo que nos permita identificar cómo estábamos, cómo avanzamos y cuáles son esos desafíos. Y es importante también recalcar
que en lo que hemos ido encontrando, y ya de pronto nuestras compañeras de Gender Lab tendrán unos datos un poco, una evidencia, digamos, más objetiva y más rigurosa, y es que se carece de confianza entre las partes dentro de la organización para poder avanzar en la prevención y tramitación de la situación, de las situaciones de acoso, y en especial de acoso laboral sexual. Con todo esto, y ya para darle entrada a mis compañeras, es que queremos hoy que al menos hasta 11 organizaciones puedan acceder de manera gratuita a la aplicación de la herramienta ELSA y que pueda conformar, digamos, este grupo de organizaciones colombianas, sumándose, por ejemplo, a Terpel, Teleperformance, el periódico El Tiempo, entre otras organizaciones también del sector público, que hoy puedan avanzar y ser el ejemplo de estas organizaciones que nos permitan evidenciar cómo afrontar estos desafíos y permitirle a otras organizaciones en Colombia que puedan transformar y tener herramientas que les permita superar esta situación tan compleja. Entonces les doy paso a Marlene para poder hacer la presentación de esta herramienta tan importante. Por supuesto, estamos abiertas a todas las preguntas que tengan al respecto y vamos a estar muy pendientes de ellas para poder contestar con atención. Adelante, Marlene. Muchas gracias, Laura, por la introducción. Creo que está perfecto, ahí. Muchísimas gracias, Laura, por esta introducción. Y yo lo que voy a hacer es, les voy a presentar un poco de la evidencia de lo que ya tenemos de ELSA. ELSA es una herramienta integral que está destinada, digamos, a prevenir el acoso sexual en las organizaciones y trabajar de la mano con las empresas para poder lograrlo. Es una herramienta de diagnóstico y de intervención, donde tiene una primera etapa donde se hace esta evaluación, se construye un plan de acción con base a ello y se hace un acompañamiento en la implementación. Nosotros de la mano del BID comenzamos el desarrollo de ELSA en julio del año pasado, lo que nos ha permitido ya tener 2 etapas de pilotos en las que han participado 12 empresas de Bolivia, de Colombia y de Perú, justamente estas empresas que señaló Laura, Terpel, Teleperformance, el diario El Tiempo, son empresas que han participado en la etapa piloto de ELSA. Esa etapa piloto nos permite tener data latinoamericana sobre la situación de acoso sexual en el empleo en la región, que es algo que hasta el día de hoy no existía. Esa data, en la medida que más organizaciones vayan participando, va a ir creciendo. Desde que comenzamos ELSA hasta el día de hoy ya tenemos 70 organizaciones que están comenzando esta ruta, entonces la data va a ir creciendo bastante también, pero ya tenemos al día de hoy algunos elementos para poder compartir y para poder también que ustedes vean qué es lo que ELSA puede hacer por sus organizaciones. Les voy a dar primero un poco de contexto de región y tocar también un poco de contexto país, en el caso de Colombia, de dónde estamos y por qué ya viene siendo tiempo de empezar a trabajar activamente temas de prevención de acoso sexual laboral. Me voy a ir primero por el caso social y por el momento, el contexto en el que estamos, no solamente en Colombia, sino también en la región. Yo diría que esto tiene un inicio alrededor del año 2016, donde empiezan a surgir una serie, o con una voz reformulada, reforzada, una serie de movimientos de mujeres que empiezan a pronunciarse fuertemente contra la violencia que sufren las mujeres y en particular también contra el acoso sexual que sufren las mujeres en distintos ámbitos, sea en la calle, sea en los espacios donde estudian y también ciertamente en los espacios donde trabajan. Globalmente empieza un movimiento en que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que es el movimiento Me Too o Yo También, liderado o iniciado, digamos, hace algunos años por una activista afroamericana que luego es tomada por actrices norteamericanas, dándole una nueva fuerza a este movimiento, y ahí es donde empieza a llegar a nuestros países. Y a través de este movimiento muchas mujeres comienzan a contar situaciones de acoso sexual que han vivido, sobre todo en sus espacios laborales, ¿no? Por eso se habla mucho de esta ola del Me Too, y es una ola que se activó hacia el año 2019-2020 y que sigue todavía bastante vigente, ¿no? Entonces,
la falta de sistemas de prevención o de mecanismos para poder prevenir o atender adecuadamente los casos que se puedan presentar, muchas veces una exposición de riesgo reputacional por parte de las organizaciones que en lugar de enterarse internamente qué es lo que está sucediendo, se enteran pues, por redes sociales. Un segundo motivo para hablar de acoso sexual, y voy a entrar en el business case de esto, es que genera costos para las empresas. Hay una serie de estudios que se están haciendo ya en Estados Unidos, y este es uno concreto que se hizo en Australia, por ejemplo, donde estimó que el costo total para las empresas en dólares australianos del acoso sexual laboral era aproximadamente del 3.6, 3.5 billones de dólares australianos, de los cuales la gran parte se dio en costos de productividad asociados a rotación o ausentismo, que como vamos a ver, son algunos de los mecanismos que las personas que pasan por situaciones de acoso sexual utilizan para hacerle frente a esta situación, y casi 1 billón de dólares está asociado a otros costos. Los costos, por supuesto, van a ir variando dependiendo de la severidad de los casos en los que se enfrenten y también de parte de quién vengan estas personas. En América Latina esa ya nos está dando algunas ideas de cómo pueden ser estos costos empresariales para nuestros países. Lo que hemos encontrado ya en estas etapas piloto de ELSA es que las personas que pasan por situaciones de acoso en el empleo reportan sentir frustración en un 78%, sentir estrés en un 63%, tener dificultades para concentrarse en un 55%. Y si bien estas son vivencias o experiencias de tipo individual, se trasladan hacia la organización en forma de una afectación negativa al clima laboral y también en una merma de la productividad. Entonces ahí hay un segundo argumento para qué por qué comenzar a hablar de este tema, y es que no solamente es algo que se está moviendo muy socialmente, a lo que no podemos ser ajenos como empresarial, también hay un tema de costos empresariales que ya comienzan a tener un número en la región. Y lo tercero es que lo que hemos venido haciendo para prevenir o paliar o enfrentar esta situación no funciona. Y hay estudios que empiezan a dar cuenta que estos métodos tradicionales, a los que les hemos puesto recursos económicos, recursos en tiempo, recursos en personas dedicadas a sacar esto adelante, ha tenido escasos o nulos frutos. En Estados Unidos, concretamente, que es donde se hace este estudio de por qué los programas de prevención de acoso sexual laboral no funcionan, se encontró que al año 1997 ya un 75% de las empresas estudiadas tenía, digamos, capacitaciones para prevenir el acoso sexual o para prevenir otras prácticas discriminatorias. Sin embargo, cuando se mide esto hace un par de años, nuevamente se encuentra de que nada ha cambiado, de que la cifra de mujeres que son acosadas sexualmente en el ámbito laboral es del 40% en los Estados Unidos, y que esa cifra no cambia desde los años 80. ¿No? Entonces se empiezan a preguntar un poco qué es lo que no funciona. Bueno, tenemos cosas muy tradicionales, estamos muy fijos en comportamientos de tipo sancionatorio o dando mensajes claros de que los hombres son el problema, y esto, digamos, está trayendo impactos perversos y adversos a los originalmente dados. Entonces tenemos que pensar en formas nuevas de abordar estos problemas, y ELSA es justamente de la mano del BID, que es quien diseña la apuesta inicial, una nueva forma de enfrentar esto, ¿no? De la mano de la innovación, de la mano de la tecnología y de la mano, por supuesto, de prácticas de igualdad de género. Y lo que hacemos es poner la data y empezar a utilizar data y tecnología para ver qué es lo que funciona, no solamente en un benchmark general, sino qué es lo que le funciona a cada empresa en concreto. Y eso es lo que ya al día de hoy podemos tener algunos insights. Estas son algunas de las empresas que han colaborado ya con ELSA, y pueden ver algunas de las empresas en Colombia, y también el DAPRE con la Presidencia de la República. Pero ELSA, en este afán de innovación y de ponerse al servicio de las empresas como aliados estratégicos para la prevención, pues no solamente trabajó con estas 12, sino que en cada una de las organizaciones que han formado parte
de la construcción de la herramienta, hemos tenido semanalmente reuniones, focus groups, entrevistas con varias organizaciones de Bolivia, de Colombia y de Perú, para ir haciendo una herramienta que sea construida por y para el sector empresarial y que en consecuencia sirva realmente para estos fines, que le dé lo que necesitan para poder tomar acción. Eso nos ha permitido ya tener 4 insights principales de qué hacer para prevenir el acoso sexual y no caer en el más de lo mismo. Un primer insight que surge es que no podemos depender de la denuncia como una única fuente de información. Necesitamos pasar de la reacción a la prevención. Si nos quedamos esperando la denuncia, digamos, probablemente nos vayamos a enterar no internamente de lo que está sucediendo, sino por agentes externos. Un segundo insight que surge de esa es que todavía es necesario construir un entendimiento común de lo que es acoso sexual, y esto es algo que vemos en todos los niveles jerárquicos de las organizaciones con las que trabajamos. No hay una definición o un entendimiento claro de lo que es acoso sexual, y por supuesto esto va a traer luego consecuencias cuando les pidamos a la gente, digamos, que reconozcan estas situaciones o en la posibilidad de las personas incluso para poder denunciarlo. Y esto requiere claramente una participación activa de los líderes. Un tercer insight estratégico que ya sale de ELSA es que, como en cualquier relación, en las relaciones laborales, la confianza no es algo que hay que dar por sentado, sino es algo que hay que construir y además comunicar muy activamente para construirla. Las personas necesitan confiar en sus organizaciones para sentir un lugar seguro para hablar y portar lo que les está sucediendo, sea de acoso sexual laboral o de esto se aplica para cualquier otro tema también. Y eso nos lleva a la necesidad de ser estratégicos y de ser creativos también para capacitar, porque como vimos en la presentación de la introducción de por qué ya es un buen momento de hablar de estos temas, es que lo que hemos venido haciendo ha tenido unos efectos limitados. Entonces tenemos que innovar, tenemos que ser estratégicos, tenemos que ser creativos, y bueno, para ser estratégicos, creativos, pero además eficientes y eficaces, necesitamos data. Y a eso va ELSA. Entonces, yo lo que les voy a presentar ahora es el sustento de estos 4 insights que ya tenemos para compartir. En el principal insight, lo que les dije un poco era, no podemos depender de la denuncia, digamos. Por ahí no puede ir la estrategia, porque entonces nos vamos a terminar enterando de una manera que no queremos enterarnos de esta situación. ¿De dónde viene eso? Dentro de él les preguntamos a las personas que responden la encuesta, los últimos 24 meses han pasado por una situación de acoso sexual laboral. Y 4% en promedio responde que sí. Ya vemos al costado, digamos que esto es mayor para las mujeres, 8%, y 2% para los hombres. Ese es el benchmark, digamos, general de lo que tenemos con base a casi 7.500 personas respondiendo. Pero estos porcentajes en realidad son bajos, porque si el acoso sexual es uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres en la sociedad, y también es un problema que afecta ciertamente a los hombres, y siendo el lugar de trabajo o el empleo ese espacio donde pasamos por lo menos, digamos, 8 horas al día, no esperaría que este porcentaje sea mayor. Con ELSA tenemos otra forma de hacer la pregunta. Y ya no les preguntamos directamente si han pasado por acoso sexual laboral, sino que les preguntamos si han pasado por alguna de las manifestaciones típicas del acoso sexual, que vienen dadas en las legislaciones de todos los países de nuestra región, como pueden ser invitaciones reiteradas a salir, chantaje sexual, acercamientos corporales, bromas o comentarios de corte sexual o comentarios sobre la apariencia física que son no deseados. Cuando cambiamos esa forma de hacer la pregunta, este porcentaje se incrementa considerablemente y llega al 22%, es decir, se multiplica más que por 5 veces la forma el número de personas que sufren de acoso sexual, y nuevamente ligeramente mayor en el caso de las mujeres, 26% y 19% en el caso de hombres. Y les vengo diciendo que ese es el benchmark general. Si yo me voy a hacer un benchmark de empresas predominantemente masculinas, por ejemplo, donde tenemos un 80% de mano de obra masculina, el acoso sexual que sufren las mujeres puede llegar a tener una tasa del 60 o 70%. ¿No? Que es común en sectores altamente masculinizados. Entonces,
Esto nos permite saber, sin necesidad de esperar a que alguien venga a reportarnos un caso, qué es lo que está sucediendo en nuestra organización. Sabemos también algunas características de lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más pasa? Lo que más reportan como actos que fastidian y actos de acoso sexual son los comentarios sobre la apariencia física, se reportan en un 45%, las bromas de contenido sexual o sexista en un 38%, miradas persistentes, obscenas o incómodas se reportan en 28%, 10% invitaciones reiteradas a salir por parte de quienes tienen una posición jerárquica superior y un 6% de casos de chantaje sexual, donde la permanencia en el cargo o algunas condiciones laborales están sujetas a aceptar o acercamientos o ya en los casos más graves, aceptar incluso favores sexuales. Entonces la herramienta también nos permite en realidad saber qué es específicamente la incidencia de lo que está sucediendo en nuestra organización. También nos permite saber al día de hoy que principalmente quienes hacen el acoso hoy por hoy todavía son hombres, en un 82%, y esto proviene principalmente entre pares, el acoso se da principalmente entre compañeros de trabajo como en un 50%, y luego, en segundo nivel, viene el acoso por parte de los jefes o las jefas inmediatas, y en tercer nivel o en tercer orden vienen quienes ocupan una posición jerárquica superior, pero de otra área, ¿no? Entonces nos permite también tener una idea o un mapa de qué tipo de actos o de acciones son las que vienen sucediendo más en nuestra organización. ¿Qué hacen las personas a las que les pasa esto? Nosotros quisiéramos que vayan a los canales oficiales que pueda tener la organización. De pronto en muchos de ustedes será el comité de convivencia, en algunas otras será recursos humanos, tal vez algunos tienen implementados alguna línea ética específica para estos tipos de casos o algunos similares. Pero lo cierto es que el uso de estas vías oficiales es bastante reducido. Digamos, la primera opción de las personas que pasan por una situación de estas no es ir a denunciar. Eso tiene mucho que ver con la confianza, que lo vamos a abordar en un ratito. Lo que hemos encontrado es que solamente 6% utiliza canales oficiales y tenemos empresas donde 0% utiliza canales oficiales y están como a ciegas. Entonces, esta es una manera de poder ver. Y para ponernos un ejemplo práctico, imagínense que están en una organización que tiene 500 personas. Eso significa que 110 de estas 500 van a pasar por alguna situación de acoso sexual laboral digamos, en 2 años, en ese periodo de tiempo, pero solamente 20 van a poder identificar que eso que les está sucediendo y que les molesta, que les afecta, sus condiciones laborales, es acoso sexual, y de estas solamente una lo va a denunciar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo las posibilidades de enterarse a través de una denuncia son mínimas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos pasar de la espera, de la actitud pasiva o de la reacción a la acción y empezar a buscar esta información, no para responder cuando los casos se presenten, sino también para prevenir que estos casos se presenten. Y de pronto a algunos les puede llamar la atención que nuestro tiempo de estudio sea de 24 meses, y eso es porque, claro, nos agarró la pandemia también, y hemos estudiado lo que sucedía antes de la pandemia, pero también lo que sucedió cuando empezó la pandemia. Y lo que encontramos es que el acoso sexual no disminuyó, ¿no? Se mantuvo. De hecho, un 40% de los casos que hemos estudiado continuaron o comenzaron durante la pandemia. ¿Qué podemos hacer, digamos, frente al acoso sexual laboral si las personas no le están diciendo, lo están reportando en la línea que tienen especialmente para estos fines? Sí hablan, digamos, pero no hablan con que nosotros quisiéramos organizacionalmente que hablaran. La principal estrategia igual es evitar a la persona, ¿no? Hay un 57% que va a evitar a la persona si están en el mundo presencial. Esto significa evitar una oficina, evitar algunos pasadizos, evitar algunos ambientes, disminuir el tiempo en reuniones. Esto se puede trasladar perfectamente también al mundo virtual. Y hay un 64% de personas que van a hablar con alguien en la organización, y eso es bien interesante, porque hay un 43% que va a hablar con los pares, con los compañeros de trabajo, y hay un 21% que va a hablar con los jefes inmediatos, y 10% va a buscar también a recursos humanos. Entonces, si nosotros nos empezamos a enfocar en estas personas para que puedan dar una respuesta asertiva y adecuada cuando un compañero, subordinado, colaboradora de la empresa se acerca a hablar de lo que le sucede, podemos cambiar el giro de la historia.
Si vienen a mí a contarme un caso de acoso sexual laboral y yo lo que respondo es, mira, no te preocupes, esto es algo que esta persona siempre hace, sobre todo cuando eres nueva, siempre es así con todos, una vez que se da cuenta que no pasa nada, te suelta. Entonces, si eso sucede, la persona va a decir, ah, bueno, ok, entonces esperaré que esto pase, lo evitaré o la evitaré y bueno, pasará. Y la conducta, digamos, va a permanecer en el tiempo, de pronto no con la misma persona, pero sí con otras personas. No vamos a eliminar esa conducta que no queremos dentro de nuestro negocio. Pero si mi respuesta es distinta, digo, oye, mira, yo he visto pasar esto antes, yo creo que no está bien, yo te acompaño, vamos a hablar con recursos humanos. Y recursos humanos está preparado para atender este tipo de situaciones, pues la historia gira y probablemente yo podré identificar a la persona que está realizando estas conductas y las podré corregir. No necesita ser un sinónimo de despido o desvinculación esto, pero sí un sinónimo de que se toma acción. De hecho, de eso se trata la tolerancia cero, de tomar acción. Las personas no denuncian por miedo. En general, digamos, hay una palabra que resume el por qué no se denuncia, eso es miedo, pero no miedo necesariamente o solamente, por ejemplo, a perder el empleo, ¿no? Eso es un miedo que va a afectar el 25% de los casos. Pero el principal temor que supera el 50% es que las personas no quieren ser vistas como problemáticas en el trabajo. Y eso no solamente es cómo las ve su jefe inmediato, su gerente, su gerenta, sino cómo la ven también sus pares. Por eso había una parte de los insights, habían dos insights que se vinculan con esto. Uno es que tenemos que construir un entendimiento común de lo que es acoso sexual y el otro es que tenemos que capacitar estratégica y creativamente. Porque si bien debe haber confidencialidad cuando hay un caso de acoso sexual, lo cierto es que las personas cuando se enteran tienden a tomar partido y toman partido sobre lo que en su imaginario entienden que es acoso sexual. Ese imaginario no está unificado, ese entendimiento no es uno, sino que es diverso. Entonces hay que hacer esfuerzos para poder construir un solo entendimiento de lo que es acoso sexual de tal forma que cuando un caso se presente, la persona que presenta la queja, la denuncia, no piense ella que es el problema. De pronto quien presente la denuncia es más bien la solución que ayuda a la organización a abordar una problemática que debe ser resuelta. Hay un porcentaje del 15% que piensa que no sirve de nada, digamos, presentar una queja que la compañía no va a tomar acción y ahí entramos en temas fuertes de confianza o que quien hizo estos actos pues no tenía una mala intención, ¿no? Y digamos, una mala intención además expresa, ¿no? Y básicamente esto pasa con unas culpas. Y lo cierto es que cuando esto se queda solamente ahí, los casos se siguen reproduciendo, ¿no? Y se va construyendo una suerte de cultura de tolerancia hacia el acoso. ¿Qué es lo que mostramos en esta gráfica y en general en nuestras culturas latinoamericanas? Donde tendemos a tolerar algunas manifestaciones. Por ejemplo, tendemos mucho a tolerar las bromas de contenido sexual o sexista o los comentarios sobre orientación sexual o bromas sobre orientación sexual de otras personas o las bromas o chistes de contenido sexual y de pronto muchas veces decimos ya, pero es solo bromas, es solo en Perú decimos piropo o es solamente un halago o un comentario, pero ya enlacémoslo con el Me Too, o sea, esto ya va cambiando, hoy estamos cuestionando cosas que de pronto hace 5 años, 8 años no cuestionábamos. No sé la edad de la población acá, pero si ustedes les preguntan algunas cosas a una población así netamente millennial, tienen un ojo más crítico del que alguien que nació en la década de los 80 o de los 70 va a tener. Entonces, estas críticas van surgiendo, hoy se están revisando muchas prácticas o usos sociales, pero en general lo que tendemos es a tolerar esto, ¿no? Tolerar no significa que no nos parezcan mal. Sí nos parecen mal las bromas sexuales, sí nos parecen mal los comentarios sobre el cuerpo en un espacio de trabajo, ¿no? Lo que pasa es que no les elevamos el nivel de gravedad. Decimos que está mal, por eso la tolerancia es como el 49%, pero no los calificamos como acoso sexual. Y al no hacer esa calificación, pues les restamos en nivel de gravedad, ¿no? Y esto permite que se vaya construyendo, aunque no sea nuestra intención como organización, una cultura de tolerancia hacia el acoso, donde si estos determinados actos se permiten, pues de pronto también se permite lo que viene en el siguiente nivel, que son acercamientos físicos innecesarios, que ya son roces en algunas partes del cuerpo, que son estas invitaciones reiteradas a salir, a pesar, digamos, que ya
no han habido respuestas afirmativas, o de pronto también incluso han habido negativas expresas y se sigue intentando. Entonces ese es un segundo nivel de actos de acoso, y ya se vuelven más físicos, se vuelven más corporales, y donde todavía tenemos niveles relativamente altos de tolerancia, de pensar que eso no debe darse en nuestros espacios de trabajo, pero nuevamente no es acoso. Y cuando yo digo que no es acoso, pues lo que estoy haciendo es silenciando mis posibilidades de ir a reportar y que finalmente mi organización haga algo al respecto. Y tenemos todavía una tolerancia que va a ser el 17% de los casos más serios de acoso sexual. Acá estoy hablando de las personas que sienten que su empleo o sus condiciones de trabajo están supeditados a acceder a determinados requerimientos o avances de parte de quienes ocupan una posición jerárquica superior, ¿no? Y todavía ahí tenemos unas tolerancias. Esto quiere decir, por ejemplo, que no estamos alineados en que invitaciones por parte de jefes a salir son zonas de riesgo, ¿no? Las vemos como normales o como algo inocuo, y no como una potencial situación de riesgo de cara a una situación de acoso sexual. Entonces necesitamos construir y unificar conceptos de acoso, y esas unificaciones probablemente sean los requerimientos para cada una de ellas distintos por niveles jerárquicos. También cuando pasen por ELSA, digamos, sabemos exactamente en dónde hay que reforzar el mensaje. Por ejemplo, del benchmark general que tenemos el día de hoy, sabemos que hay que reforzar claramente un mensaje de que no se necesita una mala intención expresa por parte de quien hace los actos de acoso para que estemos en acoso. Es decir, quien lo está haciendo no tiene que hacerlo conscientemente diciendo yo voy a acosar, o expresamente yo voy a acosar sexualmente a esta persona. La intención sale de los actos. Sin embargo, esto es algo que todavía no perfilamos adecuadamente en las personas, y ahí, por ejemplo, hay un esfuerzo muy concreto de capacitación o de abordaje o de mensaje a bajar, y otro igual de relevante es que esperamos mucho la respuesta de la persona que recibe la conducta, ¿no? Y tendemos a leer los silencios como aceptación en lugar de leer los silencios como rechazo. Entonces, tenemos que construir mucho todavía sobre qué es el consentimiento, por ejemplo, ¿no? Y cómo leer el consentimiento. Entonces, como la herramienta nos da estas miradas de por dónde hay que reforzar, los recursos que usemos pues van a ser más eficientes y más eficaces en realidad, porque vamos a estar dirigiéndonos a las poblaciones específicas con los mensajes específicos, donde podemos tener un mayor impacto. Y lo otro es que de pronto algunas de ustedes tienen políticas contra el hostigamiento, perdón, contra el acoso sexual. Y las han implementado, y claro, hay recursos de tiempo y de personas involucradas en esto, y seguramente también las han distribuido en el personal. Pero lo que hemos encontrado al día de hoy es que mayor el nivel jerárquico, mayor el conocimiento de estas políticas, por lo menos de su existencia. Menor el nivel jerárquico, mayor el desconocimiento de la existencia de las políticas. Claramente la rotación también de personal es un rol que juega en los cargos más operativos. Pero luego también encontramos que el contenido mismo del documento lo desconoce prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces saben que existe la política, saben, y eso se va a replicar, por ejemplo, con la línea de denuncia o el canal ético, o en qué consiste el procedimiento de investigación, ¿no? Entonces, el esfuerzo de bajar y de comunicar es un esfuerzo muy, muy grande. Uno de los insights, yo les comentaba, hay que construir confianza, ¿no? Y la comunicación es clave para la construcción de esa confianza, y esto no puede ser un one touch, ¿no? No puede ser un solo toque en una línea de tiempo de un año y un tic en mi lista de acciones hechas, porque el mensaje se pierde. Cuando hablamos de acoso sexual tenemos que repetir, digamos, reiterar y hacerlo muy, muy creativamente. Nosotros dentro de las 12 empresas ELSA, por ejemplo, tenemos una empresa de retail que el día de hoy ha creado una canción, porque su población es muy joven, es muy millennial. Y nada de lo que han hecho antes les ha funcionado. Entonces han creado una canción que parece un ringtone, y ahora lo que tenemos son videos de colaboradores en TikTok repitiendo el mensaje. Entonces, claro, a partir de una herramienta lúdica, como puede ser la música, empezamos a bajar mensajes. A eso también iba este insight de necesitamos ser creativos. Ponernos a repetir lo que dice la ley no nos va a llevar muy lejos en estos cambios. Y comunicar necesita muchísima estrategia, ¿no? Lo que hemos encontrado es que las personas
desconfían, digamos, por ejemplo, de que recursos humanos o gestión humana pueda atender adecuadamente estos casos de acoso sexual. Esto llega casi a un 40% de desconfianza. Entonces, eso hace que mi reporte de recursos humanos llegue al 10% o incluso menos en algunas organizaciones. También hay miedos de que la organización no sea imparcial de cara al acoso sexual y que, ok, os va a abordar algunos casos, pero ¿qué pasa si denuncio a mi jefe o a mi jefa? ¿No? ¿Va a ser igual de imparcial que si denuncio a mi par? ¿O por la relevancia del cargo y de pronto el valor que yo creo que esa persona aporta a la organización, va a haber una forma distinta de resolver y no me van a proteger? Además, consideren que sus organizaciones no son islas, sino que están en un entramado social y las personas ven lo que sucede a su alrededor en otras organizaciones. Entonces, los errores de sus organizaciones pares caen también sobre ustedes. Por eso hay que ser muy contundente, muy reiterativo y muy claro en los mensajes que se van a transmitir. Y si estos mensajes pueden transmitirse, deberían en realidad transmitirse de la mano de los altos líderes, de quien ocupa la posición de gerencia general o de CEO, bajarlos vocal y expresamente, ¿no? Los estudios evidencian al día de hoy que cuando los líderes o las líderes se toman en serio la prevención del acoso sexual, pues este mensaje cala y también lo hace el personal. Es un poco una muestra de lo que podemos hacer con ELSA. ELSA en realidad es una herramienta que nos ayuda, que nos hace ver. Ya tenemos como 12 diagnósticos presentados aproximadamente el día de hoy y no tenemos una sola sesión de presentación donde no tengamos sorpresa de parte del equipo al que le estamos presentando. Porque hay cosas que pensaban que estaban bien hechas y de pronto no están calando, o hay lugares o puntos donde empiezan a descubrir mensajes claves que podrían dar. Esos mensajes claves o esa acción que potencialmente te va a mover la aguja puede ser distinta organización por organización. Para algunas será crear un sistema de prevención. Para otras será reforzar algún punto en la comunicación de ese sistema, por ejemplo, porque tienen todo un camino recorrido. Esto va a variar organización por organización y esa es esta herramienta que nos ayuda a ver qué es lo que nuestra empresa necesita específicamente. La decisión de trabajar esto de manera eficiente y eficaz es nuestra. Muchísimas gracias por la parte que a mí me toca de mostrarles un poco lo que puede hacer la herramienta. Y yo los dejo ahorita con Aranzazú Jorquiera para que les dé un poco más de detalle de cómo funciona. Yo les he mostrado lo que puede hacer con ejercicios prácticos de benchmark además, pero Aranzazú les va a mostrar específicamente los tiempos, cuánto dura el proceso, qué implica y sobre todo porque como comentó Laura al inicio, gracias al apoyo del BID con quien venimos trabajando desde julio del año pasado para sacar adelante esta herramienta, tenemos para Colombia 11 espacios fuera de cualquier costo para poder implementar la herramienta en sus organizaciones. Y como ustedes, o la mayoría de ustedes son empresas de la IPG, hay un principio de los Women Empowerment Principles o de los principios de empoderamiento de la mujer, que es el principio 3, que toca temas de prevención de acoso sexual. ELSA es la herramienta que les va a ayudar, digamos, en la implementación de ese principio número 3. Entonces, estas son dos herramientas promovidas por el BID que se enlazan para seguir construyendo espacios laborales seguros para todos y todas. Muchísimas gracias y Aranzazú, paso contigo. Muchas gracias, Marlene, y muchas gracias a todos y todas por continuar con nosotras. La participación de verdad está súper. Tenemos casi todos los registrados que están participando. Marlene nos ha dado muchísima información muy interesante. Definitivamente esta información antes de ELSA no la teníamos, no existía. Entonces los insights que nos ha permitido generar ELSA de verdad son súper potentes, ¿no? Y todo con el objetivo, como les decíamos, de construir espacios laborales sin acoso sexual, ¿no? Donde todas las personas se sientan cómodos y cómodas de desempeñarse a su máximo potencial, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Tenemos un proceso, digamos, una ruta de 3 pasos, que en primer lugar involucra realizar un diagnóstico con todo el equipo, ¿no? Aquí hacemos una encuesta organizacional donde la empresa responde básicamente qué es lo que hace, ¿no? Si tiene una política, si tiene un procedimiento instalado, si tiene capacitaciones al personal y si tiene un canal de denuncias,
¿no? Y esto luego lo complementamos, ¿no? Porque una cosa es, digamos, qué dice la organización que hace, y otra es qué conoce el personal. Como decía Marlene, hay una, digamos, una brecha de conocimiento en la gran mayoría de las organizaciones, ¿no? Entonces también le preguntamos al personal mediante una encuesta completamente anónima, confidencial y customizable. Hacemos una serie de preguntas y además la encuesta está, digamos, enramada, lo que implica que dependiendo de lo que vas respondiendo te van saliendo distintas preguntas. Con esto logramos que la encuesta recoja muchísima información, pero sea lo más corta posible para todas las personas, en base, digamos, a lo que han experimentado, ¿no? Con estas dos fuentes de información, nosotras podemos crear un plan de acción, ¿no? Creamos, primero que nada, el reporte del diagnóstico que presentamos al equipo, y con el equipo vamos viendo, digamos, cuáles son, qué puede estar detrás de estas cifras que hemos encontrado, y en base a eso, ¿no? Al diagnóstico y a las conversaciones que tenemos con los equipos de trabajo, desarrollamos un plan de acción. Ese es un plan de acción que no es una receta general que le entregamos a todo el mundo, ¿no? Es un plan de acción específico para cada organización, que tendrá acciones concretas que van a asegurarse que digamos, el esfuerzo que tomen para abordar este tema, ¿no? Sea lo más eficaz y eficiente posible. Una vez que les entregamos el plan de acción, pasamos, digamos, a la parte de acompañamiento en la implementación, ¿no? Tenemos una serie de espacios formativos, tenemos espacios donde vamos a poder hacer seguimiento al plan de acción y apoyarles en distintas dudas que puedan tener respecto del proceso. Quiero contarles un poquito más cómo funciona específicamente, digamos, esta línea de tiempo, ¿no? Nosotros entendemos que las organizaciones, sobre todo, tienen una serie de mediciones a lo largo del año, ¿no? Entre evaluaciones de desempeño, clima laboral, salud y seguridad en el trabajo. Entonces sí somos bastante flexibles, digamos, en esta línea de tiempo, ¿no? Nos aseguramos que al momento que lancemos la encuesta, la organización no tenga otras encuestas en curso para que podamos enfocarnos realmente en esto. Usualmente trabajo, digamos, con un equipo de trabajo entre 1 y 4 personas, ¿no? Depende de cada organización el nivel, digamos, de profundidad con el que quieran trabajar, pero tener una persona encargada es más que suficiente. Estamos, digamos, en un proceso de acompañamiento continuo, y lo que hacemos es que en las primeras 10 semanas nos ocupamos del diagnóstico, ¿no? Tenemos una semana de construcción de su perfil organizacional para entender cómo funciona la organización y poder adaptar la encuesta a su realidad. Ya en la semana 2 hacemos la customización de su encuesta, ¿no? Nos aseguramos que digamos, las áreas, los niveles jerárquicos respondan a la realidad de cada organización. Luego, en la semana 3, lanzamos la encuesta. Esta está abierta por 2 semanas para poder llegar a una muestra mínima que nos permita tener confianza estadística en sus resultados, ¿no? Del 95%, con un margen de error de 5%. Mientras más personas lleguemos, mejor, ¿no? Porque se reduce el margen de error, pero en general, digamos, en 2 semanas llegamos a un porcentaje entre el 30% de la organización y en los mejores casos entre el 70 y 80% de la organización. De hecho, tengo una encuesta muy entusiasta que ha llegado al 98% de su organización. Una vez que cerramos la encuesta, pasamos al llenado del formulario o la encuesta organizacional, donde la empresa nos cuenta, digamos, qué es lo que hace internamente. Con esas dos fuentes de información, nosotros vamos procesando la información y podemos presentar el diagnóstico al equipo de trabajo, ¿no? En base a sus comentarios y al desarrollo, digamos, al comienzo del desarrollo del plan de acción, en la semana 11 estaríamos presentando el taller a líderes y comenzando lo que le llamo el espacio formativo, ¿no? Distintas capacitaciones que tenemos, por ejemplo, para encargados de recibir y resolver casos de acoso sexual, capacitación, este taller, ¿no? También es una capacitación y una sensibilización a la alta dirección, ¿no? A líderes de la organización. Tenemos algunos espacios de unos 50 accesos a un curso virtual asincrónico en nuestra plataforma de más o menos 1 hora. Está pensado, digamos, en mandos medios y buscamos, digamos, sensibilizarlos y capacitarlos en este tema, ¿no? Entre otros espacios formativos que vamos a ir habilitando a lo largo del año. En la semana 13 más o menos presentamos un plan de acción y esperamos, digamos, que ya puedan implementarlo dentro de la organización. Definitivamente ahí no termina, ¿no? Sí tenemos algunas reuniones periódicas de seguimiento en la implementación porque entendemos que es un proceso complejo para las organizaciones, a pesar, digamos, del entusiasmo y el esfuerzo. Entonces estamos ahí para apoyarles en la implementación, ¿no? Unas cuantas reuniones de seguimiento. Esto definitivamente es un cronograma tentativo porque también depende mucho de los tiempos de la organización y entendemos, digamos, ciertas dificultades que se pueden presentar en el camino, entonces vamos ajustando el cronograma en base a las necesidades de las organizaciones que participan en ELSA.
quiero contarles un poquito más de los indicadores que definitivamente Marlene ya nos ha presentado mucha data y mucha información. ¿Cómo la obtuvimos, ¿no? ¿Cómo es que recolectamos toda esta información? Es gracias a estos 6 indicadores que estamos manejando, ¿no? En primer lugar, tolerancia, donde exploramos qué es lo que piensa el personal sobre una serie de situaciones que se pueden presentar en el trabajo, ¿no? Qué tan aceptables parecen estas situaciones y dentro de todo cómo esto permite cierta prevalencia en las organizaciones, como nos comentaba Marlene, ¿no? En el segundo indicador principal, digamos, medimos la prevalencia. Acá identificamos específicamente qué manifestaciones son más comunes en la organización, a quién le afectan en mayor grado, ¿no? Luego pasamos a confianza, donde medimos el nivel de confianza del personal en, digamos, si hay confidencialidad o imparcialidad en las denuncias que puedan presentarse, si recursos humanos está capacitado. En un cuarto indicador, este indicador nos permite examinar mitos que permiten la normalización del acoso, y los últimos 2 indicadores son costos empresariales y la sección COVID, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito más de cada uno para ahondar un poco más, pero... perdón. Sí, el qué mide la herramienta, ¿no? Para contarles un poco más de cómo funciona básicamente. Al inicio hacemos preguntas básicas sobre conocimiento de políticas, si han recibido capacitaciones, conocimiento del canal de denuncias y conocimiento del procedimiento de denuncia, ¿no? Esto es básicamente para hacer el match con el formulario organizacional. Esto es lo que nos comentaba Marlene, ¿no? La tolerancia que ya les venía contando, qué piensa el personal sobre esta serie de situaciones. Pasamos a prevalencia, ¿no? Donde les comentábamos, digamos, la diferencia entre acoso declarado y acoso técnico, y ahondamos un poco en las situaciones que pasan las personas. Y acá sí quiero mencionar que esto también digamos, indagamos en qué pasa con los testigos, ¿no? Qué situaciones ven, qué situaciones, digamos, están sucediendo en la organización desde sus ojos, ¿no? Y sobre todo, digamos, que se animarían, ¿no? O cómo abordarían las situaciones directamente. Esto acá, todas esas diapositivas las estoy pasando rápidamente, pero se las voy a compartir, ¿no? Junto con la grabación de esta sesión, así que no se preocupen porque estoy pasando un poco rápido. Confianza, ¿no? Este indicador que les mencionaba, son preguntas directas sobre la imparcialidad, la confidencialidad, si recursos humanos está capacitado para abordar casos, y un indicador súper interesante sobre satisfacción en la organización, ¿no? Nos preocupamos muchísimo de medir clima laboral, la satisfacción del personal, pero no necesariamente nos habíamos dado cuenta de la conexión que había entre la incidencia del acoso sexual laboral y la satisfacción, ¿no? Con las mediciones de ELSA hemos notado que las personas que pasan por casos de acoso sexual laboral reportan estar menos satisfechas que las personas que nunca han pasado por un caso, ¿no? Entonces definitivamente está teniendo una incidencia que ahora podemos comenzar a medir. Y aquí me voy a también, digamos, explicarles un poco a qué me refiero con los mitos que permiten la incidencia del acoso sexual laboral, ¿no? Esta sección es específica para líderes, recursos humanos y comités de ética o comités de convivencia, ¿no? Las personas que marquen ser parte de estas poblaciones objetivas, se abre esta parte de la encuesta, ¿no? Y primero que nada determinamos si se sienten preparados para abordar casos, si tienen dudas, cuáles son, ¿no? Andamos en 4 mitos relacionados que están, digamos, relacionados a la fabricación o la exageración de la situación, ¿no? Así es que consideran que, digamos, hay un motivo ulterior relacionado a la denuncia, ¿no? Como puede ser que no quiere ser, se va a acabar el contrato y quieren permanecer en la organización, de repente hay algún tipo de venganza, ¿no? Estos son mitos muy comunes. El tercero, digamos, es la heterosexualidad natural, la idea de que porque todos somos hombres y mujeres mayormente heterosexuales en las organizaciones, digamos, esto nos puede llevar a permitir ciertas conductas de carácter o connotación sexual, ¿no? Y finalmente la idea de responsabilidad de la mujer, ¿no? Que básicamente depende de qué conductas permite, si se ríe, cómo se vistió, ¿no? Entre otras cosas. Y los subindicadores sobre costos empresariales que mencionaba Marlene al inicio de la presentación, y cuál ha sido el impacto de COVID. Ahora quiero llegar a la parte más emocionante antes de abrir a preguntas, ¿no? Que es que tenemos aún espacios limitados, gratuitos, gracias al apoyo y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Tenemos espacios gratuitos todavía en Bolivia y Colombia, porque bueno, en Perú se agotaron muy rápidamente. Esto implica, digamos, que tenemos una serie de beneficios que pueden recibir al entrar a este proyecto, ¿no? En primer lugar, hacer el diagnóstico y el plan de acción de manera completamente gratuita en el 2021 y 2022, ¿no? En segundo lugar, estarían recibiendo el acompañamiento de GenderLab en la implementación del plan de acción, como les vine mencionando, ¿no? Entonces, tendrían acceso a un espacio formativo,
¿no? Reuniones de seguimiento del plan de acción, un manual de acción en casos de acoso sexual laboral y un modelo de política de prevención y sanción, ¿no? Y acceso a la red de empresas ELSA, que básicamente es un grupo de organizaciones que se reúne de manera bimensual a apoyarse en este proceso, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para entrar a este proyecto? Básicamente realizar el diagnóstico de ELSA antes de julio de 2021 y volver a realizarlo entre 10 a 12 meses después. Entonces, este compromiso de realizarlo por 2 años. Y en segundo lugar, y también súper importante, ¿no? Permitir que su data sea agregada para contribuir al benchmark. Esto, digamos, significa que estamos construyendo data para poder tener una mayor incidencia y para poder entender, digamos, cómo cada organización se compara al benchmark. Entonces estaríamos agregando la data sin el nombre específico de la organización, ¿no? Eso se mantiene completamente confidencial, pero sí estamos construyendo, digamos, y haciendo un pool de data desde el cual podemos generar un benchmark tanto a nivel país como a nivel región. Así que muchísimas gracias por su tiempo, y si quieren ser una empresa ELSA, pueden entrar a genderlab.io o pueden escribirnos al correo que les estoy dejando en el chat. Y ahora me gustaría abrir a preguntas, ¿no? Si tienen cualquier duda, pregunta o comentario, más que bienvenido. Y pueden levantar las manos o tenemos un Q&A donde pueden insertar preguntas. Y Laura, de pronto nos puedes ayudar moderando esta parte también. Ahí está, perfecto. Claro que sí, por supuesto. Y hay una inquietud que de pronto vale la pena que mencionemos mientras que nos van contando qué preguntas tienen, y es algo, Marlene, que lo hemos podido mencionar en otros espacios, y es el asunto de lo sancionatorio. ¿Qué es lo que pasa, de acuerdo con toda esta exploración que ustedes han podido encontrar? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir con las organizaciones cuando conciben el tema del acoso sexual y el acoso laboral como un asunto meramente penal, y que de pronto no es una responsabilidad de ellos el asumir lo que ocurra con el tema? Que, digamos, me gustaría de pronto hacer énfasis en esto que ustedes se han ido encontrando con el asunto en el camino. Muchísimas gracias por la pregunta, Laura. Como saben, hemos estado trabajando en 3 países en paralelo: Bolivia, Colombia y Perú. De esos 3, los 3 comparten algo, que es que tienen el acoso sexual regulado en el Código Criminal o en el Código Penal. Y Perú tiene la particularidad, por ejemplo, de que también tiene legislación específica en el ámbito laboral, ¿no? Que los obliga a hacer capacitaciones, a tener un reglamento de prevención, un procedimiento e investigar internamente estos casos. Eso no se repite en el caso de Colombia, ¿no? Entonces, en Colombia surge la duda de si esto debe ser algo, digamos, que la persona que lo sufre tiene que ir a denunciarlo al Ministerio Público, a la comisaría, digamos, a las autoridades penales competentes, o si también debe ser un tema que lo aborda el empleador. Pero acosar sexualmente a alguien dentro del espacio de trabajo, del marco de las relaciones laborales, digamos, no es una obligación laboral de nadie, ¿no? No cumple ninguna de las obligaciones laborales que tenemos. De hecho, es una conducta no propia o no adecuada para esos espacios también. Imagínense ustedes que tengan a alguien en una posición jerárquica que esté chantajeando a una persona bajo su mando sexualmente, y que la respuesta de la organización sea: bueno, es que no podemos verlo. Esto, digamos, lo tiene que ver esta otra autoridad, o esta autoridad, o esta instancia, y con la persona adentro. Yo calculo o imagino que esa no va a ser su respuesta, y que más bien van a buscar los mecanismos para abordar esto como la falta laboral, que no será tipificada, digamos, expresamente como acoso sexual laboral tal vez, pero que sí seguramente calza en algunas de las faltas que tienen disponibles. Dentro de las empresas que ya trabajamos, por ejemplo, hay algunas en Colombia, hay algunas que optan por ver estas situaciones a través del comité de convivencia, hay otras que han elegido crear instancias alternas. En todos los casos están creando procedimientos, digamos, para que tengan lineamientos de cómo investigar y abordar este tipo de situaciones y cómo llegar a una sanción. En el acoso sexual, la única sanción posible, digamos, no es el despido o la desvinculación. Esta será para los casos de mayor gravedad, pero también, digamos, hay suspensiones o hay amonestaciones o llamadas a atención escritas que van quedando y que van marcando un mensaje claro de que determinadas acciones, conductas o comportamientos no son permitidas en la organización.
Y veo que tenemos una pregunta más, Laura. Sí, hay una pregunta que nos hizo Elizabeth, nos menciona si quería hacer una pregunta. Tengo dos preguntas también de Carolina Lopera, entonces no sé si le damos, si de pronto Elizabeth lo puede poner o quiere abrir su micrófono para preguntar. Tengo la de Elizabeth en la parte del chat. Ok, dame que yo estoy viendo aquí a Carolina. Un segundito. Bueno, hay varias. ¿Cómo romper las barreras y el estigma de que el lenguaje también es una forma de acoso? ¿Cómo hacer para que sea tolerancia cero? Muy interesante el tema. Muchísimo, porque son las formas más sutiles, ¿no? Entonces, digamos, son las que vamos a tender a no hacernos problema, decirlo de alguna manera coloquial, y dejarlo pasar. Y también porque muchas veces pensamos que no es algo que molesta o incomoda, o pensamos que no es algo que queremos que cambie. Y acá es donde la data nos ha dado una nueva oportunidad o forma de aproximarnos a esta situación. Porque cuando en ELSA preguntamos sobre estas manifestaciones más sutiles, donde están las cosas vinculadas al lenguaje, tenemos más de un 50-55% que nos marca que son conductas que no considera adecuadas o que impactan negativamente en su ambiente de trabajo. Entonces ya nos permite saber que esto es algo que no gusta, que no es solo una broma o que no es solamente un comentario, sino que es algo que está impactando negativamente. Y ese mensaje ya de la mano y de saber qué es lo que está pensando una buena parte de nuestra población laboral, nos ayuda a entender que esto es algo que no quisiéramos que forme parte de nuestro ambiente y que nos ayuda a entender que esto no es normal y que sí podemos estar hablando de los casos más sutiles, digamos, menos complejos de situaciones de acoso. Si jalamos estos insumos a una estrategia de comunicación, pues podemos empezar a trabajar el tema del lenguaje también como una forma de acoso, ¿no? De hecho, Elsa saca muchos insights con los que ustedes en sus organizaciones podrían bajar a un focus group. Y en los focus group van a encontrar como frases o experiencias muy, muy concretas de cómo el lenguaje se ha convertido para las personas en expresiones de acoso. Entonces ahí también tienen otra herramienta para ayudar luego a comunicar mejor y colaborar hacia un entendimiento común. Y es que ahí, Marlene, me gustaría agregar algo importante, y es que ELSA va a ser una herramienta que aporta en el asunto del lugar de trabajo, que digamos el lugar de trabajo tiene muchas variables en las que requerimos trabajar de manera articulada para pues, avanzar a transformaciones y hacer cierre de brechas en las organizaciones, desde los asuntos de género. Y hay uno en el que se relaciona directamente y es en relación con esta respuesta que tú nos das, y es el asunto de trabajar el tema de la comunicación no sexista. Cuando una organización también asume desde la parte comunicacional un lenguaje que no, digamos que no es, no genera o dispara asuntos de discriminación o sesgos de género, también, digamos, nos ayuda a promover las estrategias requeridas para avanzar en la, digamos, en la transformación de estos mitos que se dan alrededor de estas preguntas y demás, de estos cuestionamientos. Hay dos preguntas más. Concretamente les cuento por aquí, y es que, bueno, pero creo que ya recibió, ya Aranzazú, creo que le contestó Adriana. Sí. Ok, Tenemos perfecto. la otra de Elizabeth. Pero La tenemos otra una de segunda. Elizabeth y de Carolina, pero digamos que la otra pregunta de Elizabeth es cómo hacer para que las mujeres sientan confianza sin temor a perder su empleo o represalias al denunciar al acosador. Y esto creo que es lo más desafiante, Marlene, y ahorita tú nos dabas un dato concretamente. Cuéntanos específicamente cuál es el Esto tema. es, ya, a ver, es una construcción y es un proceso de construcción. Entonces, no basta con decir somos una empresa que no tolera estas conductas de acoso sexual y que las sanciona. Es como, hay que walk the talk, le dicen. Tenemos que demostrar aquello que estamos diciendo. Entonces, tienen que percibir que este compromiso viene desde la alta dirección para que en consecuencia, si están denunciando o pensando en denunciar a un superior jerárquico, puedan ganar confianza de ahí. Tienen que saber que el equipo al que le van o a la persona que le van a reportar esta situación está preparada para enfrentar este tipo de casos. Entonces, si ustedes capacitan especialmente a
a un equipo de personas, comuniquen a su organización que tienen un equipo de personas especialmente capacitadas para este efecto. Tienen también, digamos, que poder hacer un acompañamiento desde la propia sensibilidad. De pronto la persona, la primera opción que tiene no es hacer la denuncia, pero sí quiere ir comunicando qué es lo que está sucediendo. Entonces un equipo especialmente capacitado para estos fines puede acompañar adecuadamente a la persona que está haciendo este proceso. Y lo otro es un reporte. Eso es probablemente algo que muy pocas organizaciones hacen porque estos casos se trabajan de manera muy confidencial. Pero imagínense ustedes que las personas, que ustedes les digan que tienen tolerancia cero, que trabajan activamente contra estos casos, pero que nunca han escuchado de cómo han resuelto un caso. No han escuchado de denuncias, pero nunca han escuchado de cómo la organización, qué ha hecho la organización con estos casos. Entonces, una buena práctica es reportes anuales donde digan, este año hemos recibido en el grupo o en la empresa 5 denuncias de acoso. De estas 5, hemos encontrado una situación de acoso sexual en 4 de ellas. Una provino de un personal jerárquico, otras se dieron entre pares y les han sancionado una se ha sancionado con desvinculación y 3 han sido sancionados con una suspensión, por ejemplo. Entonces ya las personas, sin entrar al detalle de cada caso en concreto, saben que la organización realmente aborda estos casos y les hace frente. Entonces, mucho en estrategia de comunicación y de bajar siempre información. Muchísimas gracias, Laura. Yo creo que ya son las 11. Te paso Sí, son las pauta 11 para en el cierre. punto. Gracias, muchísimas gracias a todas las personas participantes también. Solamente mencionar 3 puntos que creo que se nos quedan para reforzar, para recalcar, para tener siempre presente, y es, primero, los desafíos que tenemos en este asunto para unificar el lenguaje, pero también comprendiendo que hay unos grupos de interés dentro de la organización a quienes debemos acercarnos de una manera, digamos, muy efectiva. Ser creativos definitivamente es lo que nos permitirá empoderar con información a las personas colaboradoras de las organizaciones. Y otro asunto es que la implementación de políticas es solamente un paso en el que requerimos avanzar hacia la acción y hacia la continuidad y sostenibilidad, digamos, de estas herramientas y de lo que estas herramientas nos pueden brindar. Con todo, pues, muchísimas gracias por su participación. Les enviaremos también la información a través del correo electrónico. Efectivamente, pues a través del correo electrónico de la Iniciativa de Paridad de Género, pues también les agradecemos expresar su interés en avanzar en este compromiso nacional y en la posibilidad de la implementación de la herramienta ELSA. Y muchísimas gracias a Marlene y a Aranzazú, siempre a su disposición. Y pues bueno, seguimos avanzando en este desafío en Colombia, que tenemos ya bastante evidencia del trabajo que tenemos por realizar. Muchas gracias a todos y todas, un gusto. Que estén muy bien. Hasta Muchísimas luego. gracias, hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego.